El reloj marcaba las 22:45 cuando detuve mi Seat León y apagué el motor. El silencio que siguió fue absoluto, solo roto por el zumbido residual del motor enfriándose y el crujido lejano de las ramas de los árboles contra el viento. Frente a mí, el edificio se alzaba como un monolito de hormigón gris y acero oxidado, una silueta que había dominado el horizonte de mi infancia y que, curiosamente, nunca había cambiado de forma. Desde que tengo memoria, siempre estuvo ahí. Recuerdo a mi padre señalándolo desde la ventana de nuestro antiguo piso cuando yo tenía 5 años. «Ese edificio nunca se acaba, Elena», me decía, con esa voz grave que siempre usaba para explicarme cosas del mundo. Dicen que empezó a construirse antes de que naciera yo. Dicen que la empresa dueña cambió de opinión, que hubo crisis económicas, que los planos se perdieron. Pero el edificio sigue ahí, siempre en construcción. Y tenía razón. Ahora, a mis 34 años, la realidad era aún más inquietante. La estructura principal parecía haber alcanzado una especie de equilibrio estático. 3 plantas completas, con paredes de ladrillo visto y suelos de cemento pulido, se elevaban con una extraña perfección, como si hubieran sido terminadas ayer. Pero sobre ellas, el esqueleto de acero desnudo se retorcía hacia el cielo nocturno. Una jaula de vigas oxidadas y andamios que nunca parecían avanzar ni retroceder. No había grúas operativas, ni montacargas, ni el olor a polvo fresco de una obra activa. Solo ese metal frío y silencioso, esperando. Era un lugar que respiraba una calma perpetua. A pesar de estar a medio construir, no había escombros acumulados en la base, ni pintura goteando, ni herramientas tiradas al azar. Todo estaba impecablemente limpio, como si alguien hubiera barrido meticulosamente cada gramo de polvo antes de que yo llegara. La fachada, a pesar de la falta de ventanas en las plantas superiores, reflejaba la luz de la luna con una nitidez prístina, casi ofensiva. Me bajé del coche y sentí el frío de la noche penetrar mi chaqueta. Caminé hacia la entrada principal, mis botas resonando en el asfalto recién reparado que conducía a la puerta de cristal. No había letreros de prohibido el paso, ni cintas de precaución. Solo una puerta de metal pesado entreabierta, invitándome a entrar. El edificio no parecía nuevo, pero tampoco viejo. Parecía suspendido, como si el tiempo hubiera decidido que aquel lugar no merecía envejecer, ni terminar, ni siquiera empezar del todo. Y ahí estaba yo, con mi historial militar, mi cinturón negro de judo y mi necesidad desesperada de dinero para la diálisis de Clara, a punto de cruzar el umbral de lo que todos en el barrio llamaban el edificio eterno. Respiré hondo, sintiendo el peso de la libreta en la que registro todo en mi bolsillo, y empujé la puerta. El aire dentro era más frío, más denso, y olía a metal húmedo y a algo más. Algo que no podía identificar, como el olor a tierra removida después de una tormenta, pero sin la lluvia. «Buenas noches», dije en voz baja, más para mí que para el edificio. El perímetro de la obra estaba vacío y en calma. Mis botas resonaban con ritmo mecánico sobre el suelo de gravilla suelta. No había señales de obra, ni cascos, ni chalecos reflectantes tirados por ninguna parte. Solo la quietud de un lugar que había olvidado cómo ser un lugar de trabajo. Seguí las indicaciones que me dieron por teléfono. Garita de vigilancia, esquina noroeste. La vi a la distancia, con la luz titilando tenue por las ventanas amarillentas. Era una estructura de metal y chapa, con 2 pequeñas ventanas que habían dejado de ser limpiadas hace años y acumulaban el polvo de la obra que nunca acababa. Al acercarme, un fragmento de mi memoria se superpuso a la realidad. Eran las 4, aquella misma madrugada. Estaba en mi apartamento, iluminado por la luz fría de una lámpara de escritorio. Estaba doblando una camisa. No la guardaba, la doblaba. Pliegues perfectos, esquinas alineadas con precisión milimétrica. Era un ritual,
una forma de imponer orden en un caos que a veces sentía que me devoraba. Clara dormía en la habitación de al lado. Su respiración estaba entrecortada por la fiebre baja que la aquejaba desde hacía semanas. Necesitaba ese dinero. Necesitaba que la diálisis no se interrumpiera. El teléfono sonó. ¿Sí?, contesté, sin dejar de alisar la manga de la camisa. ¿Elena Rivas? La voz era grave, tranquila, casi hipnótica. Soy yo. Le llamamos de Nefesh SL. Tenemos una vacante para vigilancia nocturna. Turno de 23 a 7. Pago superior al mercado, sin experiencia previa en este tipo de instalaciones requerida, pero sí disciplina. Valoramos mucho la disciplina. ¿Qué tipo de instalación?, pregunté con la mano aún sobre la tela. Un edificio en construcción. Siempre lo ha estado, usted lo conoce. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Lo conocía. Sabía a qué edificio se refería. Todos lo conocían. ¿Qué necesito hacer?, pregunté ignorando la extrañeza. Leer, memorizar, seguir las reglas. No hay cámaras, no hay supervisión remota, solo usted y las normas. ¿Acepta? ¿A qué hora empiezo? Hoy, a las 22:45. La garita está en la esquina noroeste. La está esperando. Colgué, miré la camisa perfectamente doblada. No la guardé, la dejé sobre la mesa, lista para utilizarla esta noche. Volví al presente. La garita estaba iluminada por una única bombilla colgando del techo, que proyectaba una luz amarillenta y temblorosa sobre un escritorio de madera vieja. No había monitores, no había paneles de control, no había cámaras de seguridad. Solo el zumbido eléctrico de la bombilla y el olor a polvo seco y papel antiguo. Detrás del escritorio estaba él, un hombre de 60 y tantos años, con el cabello cano, peinado hacia atrás, con una rigidez casi militar. Su piel era de un blanco enfermizo, como si nunca hubiera visto el sol, y sus ojos eran celestes, pero de un tono tan pálido que parecían blanquecinos, sin pupila definida, como dos lunas de hielo. Me miraba con una sonrisa apacible, pero sus labios no se movían con ella. Era una sonrisa estática, pintada en un rostro serio. «Buenas noches, Elena», dijo. Su voz era suave, pero resonó con una claridad extraña en la pequeña estancia. «Soy el supervisor. Bienvenida a Nefesh». No me tendió la mano, simplemente señaló el escritorio. Sobre él había un equipo dispuesto con una precisión quirúrgica. Un taser negro, una linterna robusta de metal, un walkie-talkie antiguo y una libreta de registro de tapa dura, con el logotipo de Nefesh SL grabado en relieve. «Esto es lo que necesitará», dijo, señalando cada objeto con un dedo largo y huesudo. «El taser para la disuasión, confío en que sabrá utilizarlo. La linterna para visibilidad. El walkie para emergencias internas. Y esto». Tocó la libreta con la yema del índice. «Esto es lo más importante». Me acerqué. Abrió la libreta en la primera página. Las reglas estaban escritas a mano, con una caligrafía firme y angulosa, como si alguien las hubiera copiado una y otra vez, hasta que el papel se hubiera vuelto áspero. «Debe leerlas», dijo el supervisor, sin apartar la mirada de mis ojos. «Y memorizarlas. No hay copias de respaldo. Si pierde la libreta, pierde el trabajo. Y si pierde el trabajo... bueno, eso es algo que no queremos discutir». Miré alrededor. La garita era minúscula. En una esquina había una pequeña estantería de metal con varios libros de tapa gastada, apilados desordenadamente. Algunos tenían nombres escritos en el lomo con rotulador borrado. «¿Qué son esos libros?», pregunté, señalando la estantería. «Lectura para el turno», respondió, con esa sonrisa estática.
Los antiguos vigilantes los dejaron. Léalos si quiere. Me quedé mirando los libros. Durante los largos turnos de vigilancia en el centro comercial en el que trabajaba con anterioridad, me había aficionado a las novelas de suspense baratas. ¿Y las cámaras?, pregunté buscando en las paredes, en el techo, en cualquier rincón. ¿No hay sistema de monitoreo? El supervisor negó lentamente con la cabeza. No, no hay cámaras. No hay pantallas. No hay nada electrónico salvo esta bombilla. Usted es los ojos del edificio. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Las reglas son su única norma, Elena. Léalas. Memorícelas. Y no olvide, su turno empieza a las 23:00, exactamente. Miré el reloj de mi muñeca. 22:58. 2 minutos. El supervisor hizo una pequeña inclinación de cabeza y se alejó por la puerta sin decir nada más. Tomé la libreta. El papel estaba frío al tacto. Comencé a leer. Los últimos 6 meses de mi vida habían sido un periodo de lucha constante contra la inercia del destino. Había perdido el trabajo en el centro comercial Las Acacias hace apenas medio año. No fue por un error mío, sino por una decisión corporativa de automatizar la seguridad nocturna. Me despidieron con una indemnización mínima y una recomendación vaga. Desde entonces, había enviado docenas de solicitudes. La respuesta era siempre la misma: o el silencio o una negativa velada, sobrecualificada. Era una ironía cruel. Mi historial, que debería haber sido una ventaja, se había convertido en un lastre. Ser subcampeona regional de judo en mi adolescencia y tener 2 años de formación militar en seguridad perimetral me convertían en una candidata demasiado especializada para puestos de vigilancia básica. Los reclutadores buscaban a alguien que pudiera presionar un botón, llamar por el walkie o incluso solo llamar a emergencias, no a alguien que supiera cómo neutralizar una amenaza real. Pero yo no tenía elección. Era huérfana desde los 22, cuando un accidente de tráfico se llevó a mis padres. Desde entonces, mi única responsabilidad, mi único propósito había sido Clara, mi hermana menor, que ahora contaba con 19 años y luchaba contra una enfermedad renal crónica. La diálisis 3 veces por semana, los medicamentos costosos, el alquiler de nuestro pequeño apartamento, todo recaía sobre mis hombros. Necesitaba el dinero. Necesitaba un trabajo que pagara bien. Necesitaba algo que me permitiera seguir siendo la hermana que Clara necesitaba, la única familia que le quedaba. Así que, fuese cual fuese el trabajo que tenía, lo haría bien. Memorizar aquellas normas, por extrañas que fueran, y cumplirlas sería mi propósito. Ignoré las preguntas sobre el edificio que nunca se terminaba. Ignoré la sensación de que algo no encajaba. Solo pensé en Clara, en su respiración entrecortada mientras dormía, y en la necesidad desesperada de que la próxima factura de la clínica pudiera pagarse. Volviendo al presente, la garita se sentía más pesada. Miré el reloj, 22:59. Cerré los ojos en un instante. No era solo un trabajo, era la única esperanza que teníamos. Si las reglas eran extrañas, si el edificio era un misterio, si el supervisor tenía ojos de hielo, no importaba. Mientras pudiera pagar la medicación de Clara, mientras pudiera mantenerla a salvo, yo seguiría las reglas. Incluso si significaba mirar al vacío y no parpadear. Abrí los ojos. 23:00. El reloj de la pared, que no había notado antes, dio la hora con un tintineo seco. Mi turno había comenzado. Tomé la linterna, el taser y el walkie. La libreta seguía abierta en la primera página. Respiré hondo, sintiendo el olor a polvo y metal húmedo, y salí de la garita para dar la primera ronda. 23:00. Inicia la primera ronda. Repetí en voz baja las reglas que había memorizado. Me había bastado una única lectura para hacerlo. 1. Tu turno empieza a las 23:00 y termina a las 7:00. Debes estar en la garita de vigilancia. 2.
Se debe hacer una ronda cada hora, haciendo un total de 7 rondas durante el turno y una octava que acabará con el trabajador saliendo del edificio para acabar su turno. Esta ronda debe terminar exactamente a las 7:00. Todas las rondas deben iniciar obligatoriamente en la garita de vigilancia y deben acabar en la puerta de salida de la obra, pasando por todas las plantas del edificio y por las inmediaciones. 8 horas, 1 por hora, 1 hora para cubrir todo el edificio. Miré a través de la ventana de la garita, hacia la inmensa estructura que se perdía en la oscuridad. El edificio era enorme, 3 plantas completas, más el esqueleto de acero que se elevaba indefinidamente, más los 2 sótanos que se hundían en la tierra. Si calculaba mentalmente la distancia entre la garita, el ascensor, las escaleras de emergencia, los pasillos de cada planta y el perímetro exterior, 1 hora parecía insuficiente. O quizás demasiado. Dependería de qué tan rápido tuviera que caminar para no violar la regla del tiempo. Pero sin correr, porque correr en una obra, aunque estuviera limpia, siempre parecía un acto de desesperación. Y correr durante 8 horas por mucho que me pagasen más, no. 3. Siempre debe llevar la linterna consigo y un recambio de pilas, aunque las luces del edificio estén encendidas. Saqué la linterna de metal, pesada y fría. La encendí. Un haz de luz blanca y nítida cortó la penumbra de la garita. La probé apretando el interruptor varias veces para asegurarme que no parpadeara. Luego busqué en mi bolsillo el paquete de pilas de repuesto. Las toqué con la punta de los dedos, frías y sólidas. Las guardé junto a la linterna en el bolsillo de mi chaqueta. Aunque las luces del edificio parecían funcionar, la regla era clara. La luz propia era la única que no podía fallar. 4. No debe asomarse a las ventanas bajo ningún concepto. Tenía lógica. 5. La escalera auxiliar de incendios no es segura. No la utilice. 2 advertencias simples. No mirar hacia afuera, no usar las escaleras. Las escaleras de incendio, esas estructuras de hierro oxidado que se adherían a la fachada como enredaderas muertas, estaban prohibidas. Probablemente tras tantos años en construcción, estarían más oxidadas de lo que parecía. Respiré hondo. Ajusté el taser en mi cinturón y el walkie en mi hombro. Salí de la garita. El aire de la noche era frío. Mis botas resonaron sobre el suelo de gravilla compacta que cubría las inmediaciones. No había escombros, ni polvo, ni herramientas, solo el silencio y el olor a metal húmedo. Me dirigí hacia la zona de recepción, en la planta 0. La planta baja era un espacio amplio, diáfano, pero claramente incompleto. Las paredes estaban revocadas, pero sin pintar, mostrando el color grisáceo del cemento crudo. El suelo era de baldosas grandes, impecables, que reflejaban mi linterna como si fuera un espejo sucio. No había mostrador de recepción tradicional, solo una estructura de madera y metal a medio montar en el centro de la sala, como el esqueleto de un escritorio. Y allí estaba el recepcionista. Estaba sentado detrás de la estructura a medio construir, en una silla que parecía demasiado moderna para el entorno. Llevaba un traje gris, oscuro, planchado con una precisión militar, y una corbata azul marino. Su piel era pálida, casi del mismo tono que las paredes sin pintar. Tenía el cabello corto, blanco, peinado hacia atrás con una rigidez que no dejaba ni un solo mechón fuera de lugar. Me detuve a 3 metros de él. La regla 7 estaba clara. 7. Cada vez que pase por recepción, en la planta 0, debe saludar al recepcionista, pero no contestar a ninguna de sus preguntas, salvo a la de cómo está yendo la ronda, a lo que deberá responder exactamente: todo sigue en orden. No se debe entablar ningún otro tipo de conversación con el recepcionista, ni nunca, bajo ningún concepto, darle datos personales. Si el recepcionista no está, no entre en la recepción. Él estaba. No había dudas. Sus ojos claros, de un tono casi blanco, me miraban fijamente. No parpadeaba. «Buenas noches», dije con la voz firme, sin subir el tono. Él asintió lentamente, sin apartar la mirada. «¿Cómo está yendo la ronda?».
Preguntó. Su voz era plana, sin inflexiones, como la de un robot mal programado. Todo sigue en orden, respondí, exactamente como dictaba la regla. Él no sonrió. No dijo nada más. Simplemente volvió a mirar hacia un punto fijo en la pared, como si yo ya no existiera. Me quedé un segundo más observándolo. Algo en su postura era inquietante. No se movía. Ni siquiera parecía respirar con la cadencia normal de un humano. Parecía una estatua disfrazada de hombre. Salí de la zona de recepción y me adentré en el vasto espacio de la planta 0. Mis pasos resonaban con una claridad inquietante sobre el suelo de baldosas. No era el eco de un pasillo estrecho, sino el de una catedral vacía. Cada pisada rebotaba en las paredes de cemento crudo, multiplicándose en un susurro que parecía seguirme. El sonido no se disipaba, se acumulaba, creando una capa de ruido blanco que llenaba el aire. La planta era inmensa, un rectángulo perfecto de hormigón y sombra. A mi izquierda, una hilera de columnas cuadradas se perdía en la oscuridad, sosteniendo un techo que estaba a medio terminar, con tuberías expuestas y cables colgando como lianas metálicas. A mi derecha, la pared estaba marcada con líneas de tiza roja, indicando dónde deberían ir las futuras oficinas. Pero ahora solo había vacío. Las luces estaban encendidas, pero su calidad era extraña. No eran focos potentes, sino lámparas fluorescentes antiguas, instaladas en hileras irregulares. Emitían una luz tenue, de un blanco amarillento que apenas lograba disipar la penumbra. Algunas de ellas parpadeaban con una lentitud casi hipnótica, con un ritmo irregular que no seguía ningún patrón lógico. Parpadeo, oscuridad, parpadeo, como si el edificio estuviera respirando a través de la electricidad. El aire olía a polvo seco, mezclado con ese olor a metal húmedo que ya había notado al entrar, pero aquí era más fuerte, más denso. Sentía la humedad en la piel, como una fina capa de rocío invisible que se adhería a mis brazos. Caminé hacia el extremo norte de la planta, donde se encontraban las escaleras. No eran las escaleras de incendio prohibidas, sino una escalera principal de hormigón, ancha y robusta, que subía en espiral hacia la oscuridad de la planta superior. Los peldaños estaban limpios, sin una sola mota de polvo, lo que resultaba aún más extraño en una obra. Al acercarme, el eco de mis pasos cambió, se volvió más profundo, más resonante, como si el espacio debajo de la escalera fuera un pozo sin fondo. La luz de las lámparas parpadeaban con más intensidad aquí, proyectando sombras largas y distorsionadas que se estiraban y contraían en las paredes. Subí los primeros peldaños. Podía notar el frío del hormigón a través de mis botas. No había barandillas en el lado interior de la escalera, solo una pared lisa. En el lado exterior, una barandilla de metal oxidado, fría al tacto, me acompañaba en el ascenso. Al llegar a la mitad me detuve un instante. El eco de abajo había desaparecido, reemplazado por un zumbido eléctrico que parecía emanar de las paredes mismas. Era un sonido bajo, casi imperceptible, pero constante, como el latido de un corazón gigante y dormido. Continué subiendo. La luz de la planta 1 comenzó a filtrarse desde arriba. Una franja de claridad que contrastaba con la penumbra de la escalera. Al asomarme al rellano de la planta 1, vi que las luces allí también estaban encendidas. No era la iluminación brillante y clínica de un centro comercial, sino esa misma luz tenue y amarillenta que había visto en la planta baja. Pero aquí se sentía más densa, como si el aire mismo absorbiera parte de la luminosidad. Las lámparas parpadeaban con ese ritmo irregular, pero estaban ahí, funcionando. Crucé el umbral hacia la planta. Esta planta era un espacio diáfano, inmenso, diseñado para ser una zona de descanso y, eventualmente, un restaurante para los trabajadores. No había divisiones, ni muros, ni mobiliario. Solo un suelo de cemento pulido que se extendía hasta donde alcanzaba la vista,
interrumpido únicamente por unas pocas columnas cilíndricas que sostenían el techo. Caminé por el centro de la sala. El eco de mis pasos era diferente aquí, menos metálico, más amortiguado, como si el suelo hubiera sido tratado con algún material absorbente. El aire olía a pintura fresca, mezclada con ese olor a metal húmedo, pero había un matiz más, algo dulce, casi floral, que no logré identificar. Quizás era el olor de la madera nueva de las vigas del techo, o tal vez solo mi imaginación jugando conmigo. A mi izquierda vi la zona que serviría como restaurante. Había una estructura de metal que parecía ser el esqueleto de una barra o mostrador, pero no había mesas, ni sillas, ni platos, solo el vacío. Las luces parpadeaban sobre ese espacio vacío, proyectando sombras que se alargaban y encogían en un baile silencioso. No había nadie, ni trabajadores, ni sombras, ni ruidos extraños, solo el zumbido eléctrico de las lámparas y el silencio de un lugar que nunca había sido usado. Recorrí la planta de un extremo a otro, siguiendo el perímetro como dictaba la rutina. Pasé por las columnas, revisé las esquinas, asegurándome de que no hubiera nada fuera de lugar. Todo estaba en orden. Demasiado en orden, quizás, demasiado limpio. Pero por ahora no había incidentes. Subí las escaleras de la planta 1 con paso firme y el eco de mis botas volvió a resonar en el hueco de la escalera. Al llegar al rellano de la planta 2, me detuve en seco. El acceso estaba sellado. Una pared de ladrillo rojo recién levantada y con el mortero aún húmedo bloqueaba completamente el pasillo. No había puerta, ni marco, ni siquiera una grieta por donde se colara la luz. Solo una superficie lisa y continua que se extendía desde el suelo hasta el techo, interrumpiendo bruscamente el flujo del pasillo. Las luces parpadeaban sobre la pared, proyectando mi sombra contra los ladrillos. Me quedé allí, con la linterna apuntando a la pared, sintiendo como la duda se instalaba en mi pecho. La regla 2 decía que debía pasar por todas las plantas del edificio. Pero, ¿cómo se inspecciona una planta que no existe? ¿Cómo se verifica que no hay nada detrás de una pared de ladrillo? Miré a mi alrededor. No había herramientas, ni planos, ni indicaciones, solo la pared y el silencio. ¿Debo intentar derribarla? No, no lo creo. La regla 5 prohibía las escaleras de incendio, pero no mencionaba nada de ninguna pared. Sin embargo, algo en mi instinto, ese que me había mantenido viva durante años en situaciones de riesgo, me gritaba que no la tocara. Derribar una pared en un edificio que nunca se termina de construir no parece buena idea. ¿Debo reportarlo? No había cámaras, no había supervisor al que llamar. Solo yo y la libreta. Respiré hondo, sintiendo el olor a mortero fresco que emanaba de la pared. Era un olor a tierra, a construcción, a algo que estaba en proceso de ser algo más. Pero no era algo que yo fuese a tocar. Decidí seguir mi camino. Giré sobre mis talones y continué subiendo las escaleras hacia la planta 3. La duda me acompañaba, pero la regla era clara: pasar por todas las plantas. Si la planta 2 no era accesible, entonces no podía inspeccionarla. Y si no podía inspeccionarla, entonces no podía reportar nada. Era una lógica circular, pero era la única que tenía. Al asomarme al rellano de la planta 3, el aire cambió radicalmente. Ya no olía a mortero ni a metal húmedo. Olía a tierra húmeda, a hojas, a vida. Era un olor que no debería existir en un edificio en construcción, en un espacio que nunca había sido terminado. Miré a mi alrededor y comprendí. La planta 3 no era una oficina, ni un almacén, ni un espacio de trabajo. Era un jardín interior enorme, con el techo abierto, inacabado. El suelo estaba cubierto de césped, verde y denso, que parecía haber crecido en la oscuridad de la noche. Árboles jóvenes y arbustos se extendían en hileras ordenadas, como si alguien los hubiera plantado con precisión militar. Y en el centro,
Destacando sobre el verde estaba la higuera. La regla 11 me había advertido: no se deben comer los higos de la higuera por muy tentadores que sean. Pero esperaba que estuvieran en las inmediaciones, en el exterior, no aquí, en el corazón del edificio, como si fuera el centro de un altar. Me acerqué con paso cauteloso. La higuera era imponente, con ramas gruesas que se extendían en todas direcciones, cargadas de frutos maduros. Los higos eran de un color púrpura oscuro, casi negro, con una piel tersa que parecía brillar bajo la luz tenue de las lámparas. Algunos estaban tan maduros que se habían abierto ligeramente, mostrando la pulpa roja y jugosa en su interior. El olor era dulce, embriagador, como miel fermentada. Junto al tronco, clavado en la tierra, había un cartel de madera. Las letras estaban escritas a mano, con tinta negra que se había corrido ligeramente por la humedad. No comer. 2 palabras, simples, directas, como una advertencia a un niño. Me detuve a 1 metro de distancia. La regla 12 estaba clara: no permanecer más de 10 minutos en la planta 3. Miré el reloj de mi muñeca. 23:22. Llevaba 22 minutos en la ronda. Había pasado 9 minutos en la planta 0, 8 en la planta 1, 3 en la planta 2, aunque no pude entrar. Y ahora estaba en la planta 3. Si me demoraba más de 10 minutos aquí, estaría violando la regla. Y no sabía qué pasaría si la violaba. Respiré hondo, sintiendo el olor dulce de los higos. Era tentador. No por el hambre, sino por la curiosidad. ¿Qué pasaría si comía uno? ¿Qué pasaría si simplemente los tocaba? No lo hice. Me di la vuelta y empecé a recorrer la planta. Caminé por el perímetro, pasando entre los arbustos, evitando tocar las ramas. El césped estaba húmedo bajo mis botas, y el eco de mis pasos era diferente aquí, amortiguado por la vegetación. Las luces parpadeaban sobre las hojas, proyectando sombras que se movían como si estuvieran vivas. 9 minutos. Justo 9 minutos. Miré el reloj de nuevo. 23:29. Bajé las escaleras de 2 en 2, sintiendo como la rodilla izquierda, esa que había lesionado en mis años de judo, protestaba con cada salto. No importaba, tenía que llegar a los sótanos. Ya llevaba casi 30 minutos en la ronda y aún me faltaban los 2 sótanos y las inmediaciones. Hasta ese momento, todo había ido bien y en orden.